Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta capacitación más de ESER, la Casa del Voluntario. Y bueno, pues les comento que esta capacitación de octubre tiene varios invitados. En primer lugar, tendremos al doctor José Castillo, Pepe Castillo, con el tema síntomas emocionales de casos de COVID. Y de alguna manera no queremos tanto hablar de esto, pero sí que estén conscientes de la necesidad que tenemos de saber lo que está pasando, hasta dónde tenemos incidencia nosotros, cómo podemos resolver situaciones y entender un poquito más a nivel médico lo que él nos va a explicar, que está súper interesante esta mañana. Esta conferencia dura como unos 65, 70 minutos y luego participará en un breve diálogo muy pequeño el sacerdote Javier Meloni. Él ha estado participando con nosotros en diálogos del encuentro y hubo una pregunta muy interesante que tiene que ver con las casas de reposo y las personas que están viviendo en este momento en las casas de reposo. Entonces les da un mensaje muy esperanzador por si ustedes tienen a alguien o están viviendo cerca de alguien, pues creo que lo que él dice tiene mucho que aprenderse, mucha trascendencia. Y finalmente estaremos conviviendo y teniendo un ejercicio de meditación de Lala Barreda, que ya también ha participado con nosotros y que creo que nos va a dejar en un nivel de paz y de pues, lleno de energía con su participación. Eso es en la capacitación y nos vemos al final de este ejercicio. Gracias. Me da mucho gusto esta mañana presentarles a un amigo, a una persona pues que ha trabajado en esto durante años. Él es el doctor José Castillo Ruiz, él es psiquiatra graduado de la Facultad de Medicina, tiene especialidad de psiquiatría por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en ciencias de la epidemiología de Harvard University, especialidad en psicofarmacobiología también de la Universidad de Harvard, 25 años de experiencia en la práctica profesional. Es fundador de 8 centros residenciales para el tratamiento de personas con disfunciones emocionales. Es cofundador de Ingenium ABP, institución de apoyo psicoeducativo para familiares y personas con problemas emocionales. Es cofundador y apoderado legal del Colegio de Psiquiatría y Psicofarmacología del Estado de Nuevo León. Es director médico de la Casa Estima, institución para educar y rehabilitar personas con disfunciones emocionales, cofundador de la cátedra del doctor Manuel Camelo, autor de 9 libros sobre neurociencia y psicoterapia, imparte diplomados de neurociencia y autocoaching emocional y es director de diplomados para el manejo del estrés, sobre todo ahora durante esta pandemia y de la cuarentena. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Creo que la situación que estamos viviendo requiere de estar constantemente conociendo y alimentándonos y entendiendo qué está pasando con las emociones, qué está pasando pues, con esta situación que se está disparando de pues, mucha inquietud, de incluso hasta suicidios. Y nos importa mucho escuchar tu ponencia y que nos platiques un poquito sobre lo que has vivido con tus pacientes y lo que estás viendo en este momento. Bien, pues es un honor para mí esta invitación, Cristina. Como siempre, muchas gracias por la amable invitación que me hiciste. Y la intención de esta conferencia tiene varios objetivos. Uno es dar a conocer la prioridad que tiene la salud emocional para todo el mundo, ya que se está disparando, como le llaman los expertos, una segunda pandemia de problemas emocionales. Los índices de depresión y ansiedad están
por arriba del 40% en la población mundial. El año pasado estaban en 19, ahorita están en más de 40%. Esto conlleva mucho riesgo de suicidio, riesgo de psicosis, incremento de utilización de alcohol y drogas, de violencia familiar. Y por eso es necesario conocer algunos conceptos nuevos que se están, o eventos nuevos que se están presentando. Por ejemplo, muchos de los casos de COVID-19 se presentan abriendo, o sea, el cuadro inicial es de depresión, o es de ansiedad, o es de psicosis, o de cuadro neuropsiquiátrico. Esto es, hay muchos pacientes que están deprimidos, que atrás de la depresión traen COVID-19. Pues el COVID-19 está produciendo la depresión, o cuadros de ansiedad que son producidos por el COVID, o cuadros de psicosis, de esquizofrenia o de enfermedad maníaco-depresiva, que están disparados por la inflamación cerebral o la acción directa del virus sobre el cerebro, así como problemas neuropsiquiátricos como accidentes cerebrovasculares, hemorragias cerebrales, vértigo, cefalea, una serie de elementos, ¿no? Así también personas que han padecido COVID-19 y que ya están recuperados, que presentaron sintomatología, y aún también personas que tuvieron o tienen COVID y son asintomáticos, después de un periodo pueden presentar una serie de síntomas que relatan una afección del sistema nervioso por el virus. Esto es, muchas gentes que ya salieron adelante del COVID-19 pueden presentar fatiga crónica, dolor muscular, vértigo, mareos, calambres musculares, problemas de visión, visión borrosa, sienten como una nebulosa en el cerebro, problemas para oler, o sea, persiste una anosmia, problemas para degustar alimentos, persiste la incapacidad para degustar alimentos, depresiones severas o resistentes al tratamiento. Y de estos eventos se habla muy poco. Entonces, esta conferencia tiene la intención de hablar de estos aspectos importantes. Otro también aspecto muy importante es la publicación hace algunos días por parte de la doctora Mónica Gandhi, una investigadora de primer nivel de la Universidad de California en San Francisco, quien publicó en el New England Journal of Medicine la ventaja de usar cubrebocas. Ella ha encontrado que si una persona va a un lugar público sin ninguna protección, no, sin usar mascarilla o cubrebocas, y alguien le estornuda, voy a hacer algunas analogías, cifras imaginarias, no es que así sea, pero para ilustrar el concepto que encontró la doctora Gandhi. De nuevo, si yo voy a un lugar público y no traigo ninguna protección y una persona con COVID me estornuda, suponiendo que me lanza 1000 partículas de virus de COVID, como no traigo protección, esas 1000 partículas van a penetrar en mi cuerpo, en mi organismo, y me van a infectar, y va a empezar una cascada de síntomas que ya todos conocemos: dolor de cabeza, tos seca, escurrimiento nasal, fiebre, etcétera, ¿no? Porque no hubo ningún filtro, y viene entonces toda la cascada de síntomas que ya conocemos. Sin embargo, si yo voy hacia el mismo lugar público, conglomerado, y llevo mi cubrebocas, voy bien protegido, y una persona me estornuda, de esas 1000 gotas de COVID-19, solamente va a penetrar una mínima parte, una microdosis, por así decirlo, de virus va a penetrar en mi organismo, suponiendo, no que así sea. Imagínense que en vez de 1000 partículas, penetran en mi organismo 1 o 2 partículas. Entonces, esa 1 o 2 partículas van a hacer que mi organismo desarrolle una inmunidad natural contra el COVID. Entonces, esto es una gran ventaja para las personas, para que por nosotros mismos desarrollemos una inmunidad, van a aumentar los anticuerpos y las células T de defensa. Y está demostrado por esta doctora, y el artículo apareció recientemente, como les digo, en el New England Journal of Medicine, que es un hallazgo sumamente importante. Bueno,
Entonces, me puse el cubrebocas para ilustrar la importancia del mismo en lugares públicos, recordando también que hay que seguir con la sana distancia, la higiene de manos, más otras medidas de higiene en la casa, en el hogar, en la oficina, en el colegio, para la gente que va en modelo híbrido a las universidades, a veces sí, a veces no, etcétera, ¿no? Tener conciencia también que el cerebro es más fuerte de lo que cree, es más inteligente de lo que suponemos, y es más saludable de lo que la gente piensa. Estos son conceptos de antifragilidad. Es un concepto propuesto por el doctor Nassim Taleb. Entonces hagamos uso de la antifragilidad cerebral. O sea, cada día se producen más de 700 neuronas y estas neuronas hay que ponerlas al servicio de la inteligencia de autocuidado y de cuidado para los demás, de desarrollar compasión, que es la empatía, ponernos en los lugares de la otra persona y agregar una acción propositiva de apoyo al prójimo en cualquiera de los órdenes. Entonces, con antifragilidad, la antifragilidad es un refuerzo de la resiliencia. Si ese es el cuerpo humano o el cerebro, viene el estrés del COVID o el confinamiento. El cerebro no se dobla, sino que resiste. Eso es resiliencia. Y la antifragilidad es que el estrés produce que el cerebro crezca con neurogénesis y con neuroplasticidad, que también son temas que ahí vamos a recordar, parafraseando de nuevo a Nassim Taleb. La antifragilidad consiste en que conozcamos que somos más fuertes, más saludables y más inteligentes de lo que creemos para hacer frente al COVID, elaborando una memoria emocional del futuro, visualizando metas, poniendo escenarios alternos o motivantes en nuestra vida, aceptando el pasado, no dejarnos vencer por el miedo, por la angustia, por la depresión. Esto es un preámbulo en general de lo que a continuación vamos a ver en esta conferencia y de nuevo muchas gracias por esta oportunidad que me das para dirigirme al público y ojalá que sea un granito de arena para combatir el estrés y evitar esta pandemia de la que se habla de problemas emocionales. Muy bien, pues te agradecemos, Pepe. Vamos a ver esta masterclass que tú has compartido con nosotros y con este público. Muchas gracias. El tema de esta conferencia es nuevos descubrimientos, diagnóstico y tratamiento de síntomas emocionales relacionados con casos de COVID-19 y recientes novedades en cuanto a manifestaciones clínicas, de cómo se presenta y de qué síntomas persisten después de que la persona se recupera, así como también daremos algunos avances de prevención a través de una vacuna que así se denomina, utilizando el cubrebocas, la máscara para protección y otras informaciones pertinentes para todos nosotros, para familiares que han tenido personas en casa con COVID, para personas que han tenido COVID, que es una población que requiere una prioridad de manejo físico y también emocional. Y en eso va a consistir esta masterclass. Esperemos sea de su agrado, como parte de un programa de educación continua que manejamos a través de Estiva, que es una fundación ABP para la difusión y prevención de problemas emocionales, y también a través de Opus Editorial. Yo soy médico psiquiatra, acabé mis estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto de medicina como de psiquiatría, y después cursé una maestría en investigación y epidemiología en la Universidad de Harvard y un posgrado de psicofarmacología en esa misma universidad. Hay que hacer mención de que hay una nueva presentación inicial de cuadros infecciosos por COVID-19. A veces las personas pueden tener un cuadro de ansiedad, de depresión, de psicosis o síntomas neuropsiquiátricos, y nosotros podemos identificar nada más estos cuadros clínicos sin sospechar que es una manifestación de COVID. Entonces, estamos todos acostumbrados a pensar solamente en COVID cuando son síntomas típicos de COVID: dolor de cabeza, fiebre, tos seca, debilidad muscular. Pero hay una nueva presentación en donde los primeros síntomas, como les digo, son problemas emocionales, y tenemos que indagar si ha habido algún contacto de estas personas con enfermos de COVID-19
sospechar si son ansiedades repetitivas o depresiones recurrentes, para estar al tanto de estas nuevas presentaciones. Como antecedentes, hemos hablado y se han hablado en otros foros de la primera pandemia que ocurrió, que es propiamente la del COVID-19. Como en la curva en gris se ve la epidemia fuera de control en todo el mundo, y cuando se controla o se atenúa esta curva son países que tomaron medidas y no se fue hasta arriba la curva, sino que se atenuó. Y la curva que está en la siguiente gráfica, a la derecha de la pantalla, en color mostaza, vemos que está despertándose a nivel mundial una pandemia, desafortunadamente, de problemas emocionales, ansiedad, depresión, psicosis, adicciones, violencia, que tenemos todos la obligación moral y profesional de tratar de atenuarla para evitar causar un daño mayor. Esta es otra forma de ver la curva. Son varias olas: primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola. Está en inglés porque es un poquito complicado la traducción, pero la cuarta ola pandémica, que se refiere a los problemas emocionales, hablamos de trauma emocional, de problemas secundarios a esto, como problemas económicos, burnout. Y lo nuevo de esto, en la siguiente gráfica, es donde está la flechita inclinada, es que coexisten síntomas de COVID con síntomas emocionales. Y como les digo, a veces son los síntomas emocionales los que nos dan una primera aparición de patología, de síntomas clínicos, y detrás de estos síntomas se encuentra el COVID. Recientemente Bill Gates hacía una predicción estadística de que en países desarrollados, con todo el armamento de medicamento y prevención, tal vez la epidemia o la pandemia vaya a ceder en el 2021, y países subdesarrollados probablemente vayan a contener la epidemia hasta el 2022. Una revista Scientific America hace algunos meses hablaba sobre que el trauma psicológico es la próxima crisis después de la crisis del COVID, y vemos una gran ola de problemas emocionales secundarios al COVID que hay que evitar. Como decimos, depresión, ansiedad, adicciones, suicidio, psicosis, entre otros. El periódico Wall Street Journal, septiembre 14, hace algunos días, comentaba de que han aumentado mucho, hasta el 40.9%, los índices de depresión y ansiedad en la población de Estados Unidos, cuando que en el 2019 era nada más un 11%. Entonces son cifras alarmantes de lo que está sucediendo, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que se están disparando mucho los casos de ansiedad y de depresión secundarios a esta crisis que presentamos. Recordando, existen casos de COVID-19 cuya presentación inicial es depresión, ansiedad, psicosis y síntomas neurológicos, que iremos revisando. El método de exposición que voy a utilizar es un método de repetición de ideas, porque se ha comprendido y se ha descubierto que la repetición de ideas equivale a que si estuviéramos tomando un curso semanal o mensual de esto que estamos hablando. Entonces no crean que es una repetición sin sentido de lo que vamos a dar, sino es un método de aprendizaje nuevo. Vamos a empezar con el primer caso clínico para ilustrar lo que estamos hablando, aclarando que estos casos clínicos, los síntomas son reales, tal como se han presentado en la vida cotidiana. En función de la confidencialidad y del anonimato de las personas, los casos clínicos han cambiado identidades, sexo, edad de las personas. El primer caso clínico es un paciente masculino de 50 años de edad, empresario, en óptimas condiciones de salud. Al regresar a su hogar después de unas vacaciones en la playa, siente debilidad en mi cuerpo derecho, o sea, toda la parte derecha del cuerpo, así como dolor de cabeza. De inmediato acude con el médico, quien en el interrogatorio encuentra un caso clínico en donde es pertinente tomar exámenes de laboratorio. Le toma una batería de pruebas y el único examen positivo fue para COVID-19, lo cual sorprendió al médico, al paciente y a su familia. Por lo tanto, se le practican estudios complementarios pensando que hubiera un cuadro neurológico subyacente: resonancia magnética de cerebro, punción lumbar, electroencefalograma y otros estudios de rutina, biometría hemática, perfil bioquímico, etcétera, los cuales resultaron dentro de límites normales. Se inicia, por tanto, un tratamiento similar al que se utiliza con accidentes cerebrovasculares, con agentes
antiagregantes plaquetarios, analgésicos y también algunos medicamentos para contener el COVID. Entonces, esto es algo sorprendente, ya que en algunas partes del mundo se ha reportado que hay cuadros neurológicos que inicialmente son síntomas de COVID. Entonces, para que todos estemos al tanto en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo y en nosotros mismos de estas manifestaciones nuevas del COVID. El caso clínico número 2 se trata de una paciente de 46 años de edad, divorciada, madre de 2 hijos. Desde hace 2 semanas presenta cansancio extremo, insomnio, tristeza, excesiva apatía, pérdida de energía, poca concentración y disminución de la memoria. Se había expuesto a temperaturas de 40 grados centígrados porque se preparaba para un triatlón. Entonces, la bicicleta, el trote, la carrera, la natación conformaban parte de su entrenamiento. Consulta con su ginecólogo, quien le diagnostica solamente una depresión y golpe de calor, le dijo él, y le proporciona tratamiento antidepresivo y ansiolítico como medidas de mantenimiento. A pesar de este tratamiento, los síntomas persisten en ella durante 2 semanas. Una vecina le recomienda practicarse un examen para COVID-19, el cual resultó sorprendentemente positivo. Por tal motivo se ingresó a un hospital en donde tuvo una estancia de 1 mes, internada en cuidados intermedios, hasta que después del tratamiento correspondiente para COVID-19 salió negativa en los estudios y es dada de alta. Entonces veamos cómo en este caso el cuadro inicial fue de depresión, aparentemente una depresión y golpe de calor, pero era en el fondo un COVID-19 positivo que se manifestó a través de una depresión. El caso número 3 se trata de una persona de 73 años de edad. Hace 4 meses desarrolló COVID-19. Se internó en una clínica especializada para este procedimiento. Su estancia fue de 7 semanas. Tras ser dado de alta con esquema médico, desarrolló un trastorno por estrés postraumático, caracterizado por pesadillas, terrores nocturnos, insomnio, debilidad generalizada, ansiedad, ideación suicida, flashbacks de eventos negativos en relación a su estancia hospitalaria. Él decía que de pronto le saltaban memorias del paciente al lado que moría o de otro paciente que se comentaba que también había fallecido. Entonces, para él, todo este estrés al cual había sido sometido le produjo un trastorno por estrés postraumático. Se le brindó terapia emocional, agregando antidepresivos, ansiolíticos, psicoestabilizadores, medidas de dieta emocional como ejercicio moderado, música, canto, gimnasia rítmica, terapia física, terapia emocional, masaje corporal, comunicación en internet con amistades y familiares, mostrando una moderada mejoría luego de 2 meses de tratamiento. Ahí vemos un artículo reciente científico en donde en experiencias previas con brotes graves de enfermedades infecciosas, tales como las que estamos viviendo, el rango de prevalencia de la población en general del trastorno por estrés postraumático, por las siglas TEPT, ha crecido del 4% al 41%. O sea, son cifras muy altas. O sea, las personas que han sufrido de COVID-19 pueden desarrollar después de esta enfermedad o durante la enfermedad un trastorno por estrés postraumático, ya que están expuestos a los cuidados intensivos de una sala, redundantemente hablando de cuidados intensivos, en donde se pierde la noción si es de día, si es de noche, qué días de la semana es, los comentarios del personal médico, el saber que la persona del cubículo al lado falleció, el que la otra persona esté intubada muy grave, la misma intubación, sentirse al borde de la muerte, hace que el estrés cerebral sea muy grande y se estresa mucho la persona. Otro caso clínico es un joven de 28 años de edad que vive con su pareja ya de varios años en Los Ángeles. Presenta un cuadro clínico de tos, fiebre de 38 grados centígrados, dolor físico. Se le practica un examen de COVID-19, el cual resultó positivo. Se le brinda un protocolo de tratamiento para tal diagnóstico con aislamiento físico, medidas de higiene, tratamiento de paracetamol para dolor y fiebre. A las 2 semanas de evolución, inicia esta persona con insomnio, verborrea, o sea, un lenguaje muy acelerado sin sentido, ideas megalomaníacas, delirios de grandeza, irritabilidad con su pareja, desinhibición sexual, hiperactividad, delirios místicos y gastos excesivos. Es llevado de urgencia a un hospital en Estados Unidos, en donde es diagnosticado con un primer episodio bipolar fase de manía. Inicia un tratamiento con antipsicótico y psicoestabilizador, así como internamiento
de varias semanas. Entonces aquí estamos viendo cómo un caso de COVID propició un trastorno bipolar. Entonces son casos nuevos que antes no se veían. Entonces lo hacemos esto para alertar a la población de nuevas manifestaciones de COVID en relación con casos clínicos emocionales o neurológicos. Haciendo un paréntesis, las salas de internamiento psiquiátrico son lugares ideales, desafortunadamente, para desarrollar COVID, porque son lugares sellados por seguridad, con poca ventilación, con mucho personal. Entonces, desafortunadamente, en muchas ciudades se han presentado casos de varios cuadros clínicos de COVID en internados psiquiátricos, así que también como en asilos, por ejemplo. Entonces, el personal médico, los familiares, tenemos que estar muy al tanto de tomar medidas de prevención y detectar a tiempo pacientes que han tenido COVID para aislarlos temporalmente del resto de los pacientes y brindar un servicio adecuado. Reiterando, a veces el COVID-19 se presenta con depresión, ansiedad, psicosis, síntomas neurológicos que estamos explicando. Ahora, otra novedad es que personas que han tenido COVID-19 tienen síntomas a largo plazo. Le llaman COVID a largo plazo. La persona sale de su cuadro agudo, pero sigue presentando por semanas o meses temperaturas elevadas, fiebre, problemas de la visión, cualquier problema de visión, visión borrosa, disminución de la agudeza visual, sienten que les quema la piel, cansancio extremo, pérdida del cabello, la cabeza así como pensamiento como una nebulosa, respiración corta. Estos son síntomas que perduran semanas o meses después de la aparición del síntoma. Entonces, por otro lado, la mayoría de las personas se recuperan durante las próximas semanas. Para las personas que experimentan efectos a largo plazo, los problemas más comunes son episodios de agotamiento, dolor de cabeza, dolor muscular. Como les digo, pueden durar varias semanas o meses. Y esto lo vamos a estar reiterando durante la presentación. Esta es una nota de septiembre 13 de este año en el periódico El Guardián de Inglaterra, en donde un joven da su testimonio de cómo apareció sus síntomas de COVID con algunos síntomas de desmielinización a nivel cerebral. Y esto es una noticia anecdótica, pero junto con otras notas en muchos artículos de investigación, periódicos respetables. Como les dije recientemente, hay principales síntomas experimentados meses después de padecer COVID. Entonces, la persona sigue padeciendo de síntomas como mareos, anosmia, se pierde el olfato por semanas o meses, dificultad para respirar, disnea, cansancio excesivo, dolor articular, diarrea, palpitaciones, trombosis venosa, neuralgia, confusión mental. Son síntomas que perduran, que deben ser detectados por el equipo médico que está manejando el paciente, y hay que dar un tratamiento multidisciplinario en donde intervengan médicos intensivistas, neurólogos, psiquiatras, enfermería, trabajo social, coach emocionales, para que en un trabajo en equipo se pueda resolver prontamente estos síntomas que persisten después del COVID-19. Esta es otra foto de un paciente meses después de la infección. Los pacientes informan de dificultad para respirar, fatiga excesiva. Véanlo antes del COVID, esta persona, y durante el COVID. O sea, hay un deterioro gradual de la salud sistémica de las personas. Hace poco, el 9 de septiembre, salió un reporte de la OMS altamente recomendable. Ahí está el link para quienes lo quieran consultar, está gratuito en el internet. Efectos a largo plazo del COVID-19. Entonces tenemos que conocerlos porque son manifestaciones nuevas de esto. Reiterando, se presenta con estos síntomas a largo plazo de COVID o post-COVID. Se caracterizan con cansancio, tos, dificultad para respirar, pérdida del sabor o el olor, dolor de cabeza, dolores musculares, diarrea, náuseas, dolor en abdomen o pecho, confusión mental. Ahí está una gráfica más amplia de estos síntomas, haciendo énfasis en la fatiga, en la tos, dolor de cabeza, que son los más frecuentes, y aparte están los demás que mencionamos. Entonces, a veces el COVID, uno está acostumbrado a pensar que son 2 semanas intensivas de tratamiento.
pero no pensamos que los síntomas que suceden en estas 2 semanas puedan continuar tiempo después. Recordemos, hay factores de riesgo para persistencia de síntomas: presión alta, obesidad, problemas emocionales. Y también dentro del largo término de síntomas o problemas de salud después del COVID, puede haber daño al corazón, problemas o lesiones pulmonares crónicas, ya dijimos las lesiones cerebrales o problemas tromboembólicos a nivel cerebral o a nivel de pulmones combinado, ataque al corazón, accidentes cerebrovasculares, problemas cognitivos en memoria, concentración. Va a haber ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, insomnio. Estos síntomas de insomnio los hemos visto en población con COVID y no COVID. O sea, hay un gran índice de insomnio ahorita en la población normal, paréntesis, porque los ritmos circadianos por el confinamiento cambian. Entonces el cerebro a veces no distingue si es lunes, si es martes, si es jueves. No sabe si es de día, si es de noche. Entonces ahí se alteran los ciclos circadianos con problemas de insomnio, con problemas digestivos, se come de más, se come de menos. Entonces hay que tener en cuenta estos factores en población no afectada por COVID. Volviendo al COVID-19, hay dolores en articulaciones, cansancio, ya lo dijimos. Entonces, toda esta información está contenida en el folleto informativo gratuito que está ahí, el link para quienes lo quieran consultar. Recordando una vez más a la población en general cómo protegernos a nosotros y a los demás del COVID. Confinamiento cuando sea necesario, o sea, salir lo más indispensable al trabajo, al estudio, a la tienda de la esquina. Un lavado de manos, una higiene constante de manos. Si vamos a toser o estornudar, hagámoslo cubriendo el rostro con el brazo. Evitar el tocar a la gente, sana distancia de 1,5 metros. Evitar lugares de mucha aglomeración. El uso del cubrebocas es fundamental. Y si se va a trabajar en ambientes altamente contaminados como en hospitales COVID o en cualquier centro hospitalario, pues hay que utilizar mascarillas especializadas y estar limpiando superficies que han sido contaminadas o superficies que han sido tocadas por diversas manos. Hay que recordar que, de nuevo, hay síntomas que persisten después del COVID-19, o sea, a largo plazo. Los síntomas persisten o recurren. Estas personas son afectadas por una secuela de COVID. El curso clínico se desea que sea al pronto de recuperación, y el virus, sus consecuencias, sus secuelas, son elementos nuevos para nosotros, para toda la humanidad, y hay muchas cosas que aún no conocemos del virus, que espero se descubran pronto, que haya medicamento para los síntomas, y esperamos con ansiedad mucho positiva la aparición de la vacuna o las vacunas. Este es otro reporte de una revista de mucha precisión científica a nivel mundial, quien en este artículo se enfatiza mucho el daño al cerebro. Entonces, hay un gran volumen de personas, miles, hasta 50,000 personas, han experimentado complicaciones neurológicas en todo el mundo. Entonces, los efectos cerebrales del COVID se manifiestan a través de inflamación cerebral, accidente cerebrovascular, hemorragia cerebral, pérdida de la memoria, concentración, encefalitis, daño directo a la mielina, síntomas similares a la esclerosis múltiple a veces, o daño neurológico periférico, parálisis de Guillain-Barré. Entonces, son apariciones nuevas, manifestaciones nuevas del COVID-19. A veces es difícil saber qué fue primero, el gallo o la gallina. ¿Fue primero el accidente cerebrovascular o fue primero el COVID? ¿O el COVID fue primero, etcétera? Lo importante es saber que coexisten estas entidades clínicas con el COVID y atenderlas. Esta causa de padecimientos puede ser infección o inflamación, o sobreestimulación del sistema inmune, o una acción directa del virus. Aún no se sabe con exactitud. Entonces, recordando, el COVID-19 afecta los problemas emocionales. Quienes ya los tengan, depresión, ansiedad, psicosis, se incrementa la severidad de estos síntomas, y si no se padecen, se pueden presentar en cualquier momento. Ahora,
El confinamiento nos produce efectos negativos sobre la salud, sobre todo en personas vulnerables, tercera edad, niños, personas ya previamente enfermas. El aislamiento social se ha visto que afecta al cerebro en varias regiones. La corteza prefrontal puede haber atrofia por el aislamiento de la persona en confinamiento. Entonces pérdida de la memoria, pérdida de la concentración, que son funciones frontales, así como baja el estado de ánimo, baja la planeación, baja el control de estímulos, puede haber enojo frecuente, puede haber pérdida del sentido de realidad o el sentido de quién soy yo. Eso en cuanto al área frontal. La amígdala disminuye en volumen, puede haber atrofia. Entonces las emociones se hacen muy apáticas o se hacen con ansiedad o enojo descontrolado. El hipocampo puede tener atrofia por el aislamiento físico, puede haber problemas de memoria, de concentración, de aprendizaje. Del sueño se altera también por la afección del hipocampo. Y en el recuadro pequeño vemos que la parte temporoparietal también se atrofia y la empatía se altera, o el altruismo de la persona que está contenido en la parte temporoparietal se afecta. Así como el centro del bienestar al placer en el área ventral del striatum, en el núcleo accumbens, se va perdiendo el placer por la vida, el bienestar, el sentido del humor, por efectos directos del confinamiento social. Otro efecto secundario al confinamiento y al COVID es que, como está restringido el abrazo a la otra persona, el contacto físico, entonces las ventajas del touching, que le llaman, se ven limitado. ¿Por qué? Porque si el tacto, compartir tacto con la persona de al lado, el ser querido, el familiar, libera dopamina, serotonina, oxitocina, disminuye el cortisol, estas funciones están alteradas. O sea, en otras palabras, la ausencia de tacto, de contacto físico, disminuye la liberación de dopamina, serotonina, oxitocina. Esto causa estrés, ansiedad, depresión. Y el cortisol se descontrola y eso puede manifestarse por estrés. Puede haber en niños un deterioro del desarrollo cognitivo por esta situación, también en adultos, depresión, ideación suicida, conductas autodestructivas, y el sistema inmune disminuye por la falta de tacto. En familia, si toda la familia está intacta ante el COVID, están sanos, entonces pues, si es posible el abrazo, el beso, la caricia, el autoabrazo también hay que hacerlo para estimular las células C de la piel que generan energía cerebral. ¿Qué más en el confinamiento? Pues puede producir problemas cardíacos de cualquier tipo, depresión, aumenta el estrés en las personas en confinamiento, puede disminuir la memoria, la concentración, puede haber riesgo de abuso de drogas y alcohol, hay que tener cuidado con esto, cambios de deterioro cerebral, de atrofia. En cuanto a drogas y alcohol, el daño es difuso. Ahí vemos el cerebro con diversas estructuras que se alteran, la corteza medial frontal, amarillo, la parte del cíngulo anterior que contiene la creatividad, el núcleo lenticular, el núcleo accumbens, el tegmento, el tálamo, la amígdala, el hipocampo. Entonces, es un daño difuso. Hay una expresión que usan los jóvenes para prevenir el consumo de drogas, porque no creas que consumes droga es como tomar leche. O sea, los síntomas son difusos y por lo tanto estos síntomas en relación a las estructuras que ya mencionamos pueden producir depresión, ansiedad. O sea, gente que empieza a tomar mucho alcohol o drogas como problemas o secuelas de esto, se produce depresión, ansiedad, alucinaciones, puede haber alucinaciones visuales, auditivas, insomnio, delirios, desinhibición. Los delirios son fantasías inexistentes de paranoia o delirios místicos, agresividad, problemas sexuales, de desinhibición o de baja de deseo sexual, poca concentración, poca memoria, mitomanía, o sea, historias de grandeza inexistentes, ideación suicida, problemas sociales, problemas académicos, problemas legales y problemas familiares. Entonces hay que tener cuidado para evitar el uso indiscriminado de alcohol y drogas en estos tiempos de confinamiento. Ahora, a veces es un laberinto sin salida. La persona, por todo lo que está pasando, el COVID-19, el confinamiento, empieza con miedo, con angustia, con depresión, con confinamiento propiamente dicho, y empieza la adicción al alcohol y drogas, y luego se repite el ciclo, vemos A, B, C, y las adicciones y el alcohol en exceso
producen otra vez miedo, angustia, depresión, confinamiento, como si estuviéramos en un laberinto negativo que hay que romper con medidas de estilo de vida y de dieta emocional que vamos a mencionar a continuación. Hay que recordar las emociones básicas para entender qué nos pasa en el cerebro. Y aquí yo quisiera recalcar lo siguiente. El cerebro, bueno, existe lo que le llaman la psiquiatría evolutiva. Entonces, como ahorita vamos a ver a continuación, hace 10 millones de años, este es el cerebro que están viendo, el área frontal no existía. Existía el cerebro primitivo, que era el cerebro posterior. Entonces, el cerebro posterior existía hace 10 millones de años. Y de 2 millones de años para acá se desarrolló el cerebro anterior. En la época de las cavernas, el hombre primitivo, estaban muy activos. Como el área frontal no existía, existían estructuras primitivas, la amígdala, el área 25 y el cíngulo, cerebro primitivo. En la amígdala está contenida el miedo, la ansiedad, la agresión, la desconfianza. En el área 25, ahí se producen todos los síntomas de tristeza. Y en el cíngulo están contenidas las obsesiones, las culpas, la hipocondriasis, los celos, bueno, la conducta oposicional. Entonces, esto sucedía hace 10 millones de años. Con el tiempo se fue desarrollando de 2 millones de años para acá el área frontal. Y estas estructuras del área posterior se durmieron. Entonces, el área frontal desarrolló concentración, memoria, sentido del humor, control de emociones, sentido de la vida, planeación a futuro, sentido del humor, vida social. Bueno, ahora con lo que estamos viviendo del COVID, la pandemia, el confinamiento, se han activado estructuras del cerebro primitivo, amígdala, área 25, cíngulo, con los síntomas que ya ahorita mencionamos. Entonces hay que revisar los tipos de emociones básicas para saber en dónde estamos, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. El doctor Paul Ekman publicó hace algunos años cuáles eran las emociones básicas, y estas emociones básicas vamos a combinarlas con las emociones Jack Panksepp. Primero, Ekman descubrió que una emoción básica era la felicidad, otra la tristeza, el miedo, la repugnancia, el enojo y la sorpresa. Y Panksepp, que es otro neurocientífico, propuso que había 7 sistemas motivacionales parecidos a Ekman: la búsqueda, el sentido de búsqueda, lo nuevo, la ira, el miedo, el juego, el cuidado, el pánico, tristeza y el deseo sexual. Si combinamos estas funciones y de nuevo retornamos al proceso de psiquiatría evolutiva, hay que hacer un pequeño paréntesis y recordar que los peligros de las enfermedades ocultas bajo el hielo durante miles de años están despertando por el sobrecalentamiento global. Entonces, esto hace que el cerebro primitivo se active otra vez y el cerebro moderno baja en su función. Bueno, entonces ahí estamos viendo en qué lugares del cerebro están las funciones de Ekman y de Panksepp. Las emociones negativas están en el cerebro posterior, como mencionamos. El enojo, el miedo, eso involucra la amígdala, el cíngulo, por ejemplo el área 25, el pánico, el enojo, el disgusto. Y el sentido del juego, del cuidado, de la sorpresa, de la felicidad están en el área 25. Hay una línea diagonal que separa el cerebro posterior del anterior. El área 25, ahí la vemos, está la tristeza contenida. El núcleo accumbens tiene el centro del amor, del placer, del bienestar. Y el área frontal, pues tenemos lo ideal del sentido del humor, el vivir aquí y ahora, el mindfulness, el ser positivos, optimistas hacia el futuro. Entonces hoy es importante rescatar al niño o la niña interior, contenida en el área frontal, visualizando metas, viendo la vida como un juego, con sentido del humor, con cuidado personal, autocuidado y cuidado de las personas, empatía, compasión, para que el cerebro frontal sea el que predomine sobre el controlando el cerebro posterior. Ahí vemos en verde toda la capacidad del cerebro anterior para estar controlando al cerebro posterior, el cerebro anterior controlando el cerebro posterior. En rojo vemos cuando se apaga el cerebro anterior
y persisten los síntomas de la amígdala repitiendo miedo, ansiedad, desconfianza, angustia, odio, rencor. Área 25, depresión, símbolo, obsesiones, culpas. Entonces el cerebro siente. Está demostrado que si nosotros vetamos, apagamos, desconectamos con nuestra voz al cerebro posterior, las células se inhiben, las neuronas se desconectan, se apagan. Y si hablamos con autodiálogo positivo del área frontal, las neuronas crecen, se reproducen. El cerebro tiene neuroplasticidad, se está reacomodando constantemente. Y hay neurogénesis, entonces hay que producir neurogénesis en el área frontal para tener un cerebro pleno con sentido del humor en todo momento. Volviendo al esquema negativo de la enfermedad del COVID negativo, ahí vemos algunos síntomas neurológicos donde hay desmielinización, son lesiones parecidas, similares a la esclerosis múltiple, que están producidas por la penetración del virus en el sistema nervioso central. Hay que tener cuidado las diversas poblaciones en donde aparece el COVID. Este es un reporte de Inglaterra reciente, septiembre 13 de este año, donde se ve que poblaciones de 20 a 29 años jóvenes tienen mucha incidencia de casos. Entonces, hay teorías sociológicas sobre esto. Se cree que los jóvenes en un momento de su vida se sienten omnipotentes, que no les pasa nada, dejan usar cubrebocas, van a lugares públicos, van a fiestas, van a antros y se olvidan que también ellos tienen riesgo de padecer COVID, toman drogas, toman alcohol en exceso y no se cuidan. Entonces, antes se creía que era una enfermedad propia de personas con factores de riesgo, obesidad, presión alta, diabetes, mayores de 60 años, pero ahora se sabe que pacientes jóvenes son propensos a este tipo de enfermedades. Hay que tener cuidado. Banksy, el artista inglés anónimo, ha hecho tributo al personal médico en este graffiti. Ve a un niño jugando con una muñeca enfermera y teniendo en el cesto del recuerdo al Hombre Araña y a Batman. Entonces, todo el mundo quiere colaborar para hacer una mejoría en el ambiente para superar el estrés del COVID. Estamos recordando en esta sesión de daño cerebral concomitante al COVID, cómo el cerebro se ve afectado por el COVID, tanto en la presentación de depresión, ansiedad, psicosis o en problemas neurológicos como los que ya mencionamos. Hay que recordar a los padres de familia que tenemos que proteger a los niños, a los adolescentes, dándoles información pertinente de lo que está pasando, siempre con un sentido de motivación, de optimismo, de que va a haber un mejor mañana, siempre y cuando nos cuidamos en la higiene, en la sana distancia, en evitar lugares concurridos, en el hacer trabajo en casa, en el home office para adultos, en el hacer el colegio, la escuela por línea de niños, teniendo sanas distracciones en la casa. Hay que tener cuidado de personas adultas, previniendo siempre complicaciones médicas y emocionales en ellos en épocas de COVID y confinamiento. Reiterando, los sobrevivientes del COVID-19 tienen más riesgo de presentar problemas psiquiátricos de cualquier tipo. Por eso la intención de esta charla es manifestar nuestro apoyo, solidaridad y medidas de detección oportuna de síntomas a estas personas. Hay un componente inflamatorio muy evidente en ansiedad y depresión en personas que tienen sobrevivencia al COVID. Frecuentemente se asocian al sexo femenino estas combinaciones o comorbilidades cuando hay COVID y problemas emocionales. Hay un testimonio de un paciente que recientemente fue publicado en Europa. Dice: después de 3 semanas de tratamiento estaba sanando el COVID-19 en mi casa, sin fiebre, solamente un poco de tos, pero a veces durante la noche mi respiración se iba súbitamente, sentía que me iba a morir. Sabía que me estaba sucediendo porque yo había padecido ataques de pánico con anterioridad. Permanecía en el balcón durante horas tratando de captar aire puro en mis pulmones. Eso era terrible. El pánico me hizo sufrir más que el propio COVID que tuve. Entonces, recordando, personas con COVID-19 tienen mayores niveles o riesgo de desarrollar depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático. El doctor Jeffrey Lieberman de la Universidad de Columbia hacía una predicción algunos meses atrás de que la crisis del COVID-19 podía producir una pandemia de ansiedad a nivel mundial. Ahora, personas, y también voy a ser reiterativo como les dije al inicio de la presentación,
personas que presentan problemas previos antes de la época del COVID-19, de depresión, ansiedad, adicciones, psicosis. Estos síntomas empeoran durante estos meses de confinamiento, de mucho estrés que estamos viviendo en forma inimaginable. Entonces, las familias estén al tanto de extremar precauciones en familiares que tengan síntomas de ansiedad, depresión, problemas de neurosis, problemas adictivos o de otro tipo, para darles una atención pronta y adecuada. Ahí vemos otro cuadro clínico de una resonancia de cerebro en donde hubo una hemorragia aguda en áreas temporales. Entonces las flechitas indican dónde sucedió la hemorragia asociada con COVID-19. De nuevo, a veces el COVID se manifiesta inicialmente por un cuadro neurológico, o a veces después de aparecer el COVID por los problemas de coagulación del organismo, o pueden producir una hemorragia cerebral o un tromboembolismo en cualquier parte. Nuevos síntomas de infección del COVID, ya lo hemos dicho, hay pérdida del olfato, fiebre, pérdida del sabor a los alimentos, nariz congestionada, irritación en la garganta, tos seca o con flema, dolor muscular, cansancio extremo, diarrea, dificultad para respirar. Entonces, estos son síntomas que se están apareciendo como novedades dentro del espectro del COVID. Vemos aquí que a veces hay psicosis previa al COVID o como consecuencia del COVID. La neuroplasticidad, recordando, es una capacidad que tiene el cerebro de recuperarse. O sea, vemos ahí en tres tiempos la población de neuronas. O sea, en una primera fase la neurona está debilitada, en la segunda fase la neurona se va recuperando y en la tercera ya se recuperó totalmente. O sea, es la capacidad, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de estarse moldeando continuamente ante la adversidad. Si bien el estrés, y esta es la población neuronal, pega, pero no se vence, la población neuronal es robusta. Como vamos a ver luego, todos tenemos capacidad de neurogénesis, reproducción de neuronas. Cada día se reproducen mínimo 700 neuronas para compensar cualquier daño producido por el estrés. Prevención de conductas autodestructivas. Es urgente que todos los países, todas las ciudades tengan sistemas adecuados de detección oportuna y atención inmediata, sistemas de urgencia para población con riesgo suicida o autodestructivo. Entonces, por ejemplo, una persona que consume drogas, que se alcoholiza frecuentemente, es una conducta autodestructiva lenta, silenciosa, a largo plazo. Entonces, medidas generales para evitar estas conductas autodestructivas es encontrar el sentido de vida, como lo decía Víctor Frankl en logoterapia, aumentar valores y virtudes, tener lecturas de trascendencia, ayudar a los demás, que esto es la compasión. La compasión es actuar con empatía, ponerme en los zapatos de los demás, y si agrego una acción para favorecer a mi prójimo, se convierte la empatía en compasión. Acudir a terapia o referir familiares o personas a terapia, acudir a servicios de urgencia de forma personal, hotline, vía internet, vía teléfono, evitar el burnout de estudiantes, de trabajadores, de empleados, y detección de síntomas emocionales. En nuestra página que hemos establecido en internet hay escalas de medición gratuitas que están accesibles las 24 horas del día. Si alguien quiere indagar si tiene depresión, ansiedad, psicosis, trastorno por estrés postraumático, puede entrar a nuestras páginas y ahí están los cuestionarios para que haga una autoevaluación rápida y oportuna. Entrando al tema de la mascarilla como factor de prevención y de producción de vacuna, esto suena un poquito extraño, pero una investigadora de la Universidad de California en San Francisco, y esto es una muy buena noticia para todo el mundo, la doctora Mónica Gandhi, ahí lo vemos en la pantalla, ha descubierto que el uso de cubrebocas puede disminuir la gravedad del COVID. Entonces hay un link ahí del Facebook de ella para quien quiera ver el reportaje. Es un reportaje muy educativo que ahorita vamos a ver en diapositivas. Y este nuevo estudio indica que las mascarillas actúan como una vacuna contra el COVID-19. Ahí vemos un Superman que metafóricamente representa el uso de la mascarilla. Ella acaba de publicar el 8 de septiembre de este año en la revista New England Journal of Medicine
su teoría sustentada por hallazgos de que la mascarilla, el cubrebocas, disminuye la captación de virus en el organismo y hace que las células inmunes se refuercen, o sea, las células T de defensa del cuerpo mejoren, así como las células B de memoria inmunológica, para tener más resistencia a la infección. Hay una fundación, Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil, UNAC, quienes han estado iniciando, fomentando en la población en general una prevacuna, por así decirlo, con el uso de mascarillas en población infantil, para que los niños se eduquen a sí mismos y eduquen a los papás para que se prevenga una diseminación del COVID-19. Esta doctora Gandhi ha descubierto lo siguiente: normalmente en la población en general el 41% de las personas con COVID-19 son asintomáticas. Si hay una población en una ciudad, en un país, donde se usen todos los días en forma mandatoria cubrebocas, entonces el 81% de las personas se van a proteger del COVID-19. Esto es algo muy esperanzador. El modelo que haya encontrado, ahí está en el esquema, en varias gráficas, inciso A, inciso B, es de que si una persona es expuesta al COVID sin protección de mascarilla, vamos a suponer, no que así sea, pero si 1000 partículas de virus son recibidas por una persona, o sea, alguien está en un centro comercial y una persona con COVID estornuda, y esa persona que está al lado recibe las 1000 gotas. Estoy inventando lo que sean 1000 gotas siempre. Entonces, pues va a entrar toda la carga viral a la persona y la persona se infecta fácilmente y vienen los síntomas de COVID. Pero si la persona tiene una mascarilla, en la hilera B abajo vemos en la mascarilla y se ven en blanco, y es expuesta a esas 1000, supuestamente 1000 partículas de virus. Es una suposición, como les digo, no que sean 1000. Entonces van a entrar nada más 1 o 2 partículas virales. Esas 1 o 2 partículas virales, suponiendo, generan una inmunidad natural del cuerpo hacia el virus. Entonces, en este tipo de población, el 81% de personas con COVID-19 son asintomáticos en lugares donde el uso de cubrebocas es universal. Entonces, recordando, es una buena noticia para la humanidad el hecho que el cubrebocas es una especie de vacuna natural para el COVID. Y también recordando una frase: solo los obsesivos saludables sobreviven. O sea, hay que tener mucho cuidado con la higiene de manos, usar el cubrebocas, mantener sana distancia, seguir las indicaciones gubernamentales y de instituciones de salud para mantener siempre un buen efecto de salud a largo plazo. Ya vimos esta diapositiva recordando muchas cosas sobre el virus, apenas están descubriendo, seamos cautelosos. El tratamiento debe ser psicoemocional integral, debe de regular su patrón de sueños, como ya dijimos, evitar cambios de ritmos circadianos, socializar en redes sociales a través de internet, a través de teléfono, a través de FaceTime, Facebook, mantener ritmos ultradianos, o sea, por cada 90 minutos de actividad hay que descansar 20, o por cada 60 minutos hay que descansar 15, hacer ejercicios de meditación, oración, visualización guiada, tener un mantra, una frase de automotivación, practicar terapia metacognitiva, dieta de bajo índice glicémico o dieta del Mediterráneo para evitar problemas de sobrepeso. En ocasiones utilizar antidepresivos, ansiolíticos con supervisión médica o de otros medicamentos concomitantes, terapia de resiliencia y antifragilidad, o sea, ser resistentes al problema y crecernos al problema. Programa de ejercicio gradual, aeróbico, tener rehabilitación física cuando sea necesario, retorno gradual al trabajo, a la academia. No, las personas que se recuperan de COVID no hay que entrar al 100% de rendimiento, sino gradualmente irse adaptando. Música, cantar, terapia de movimiento, danza, baile. La meditación es muy buena para recuperarse de COVID. Las técnicas de meditación, tenemos algunos ejercicios de meditación prácticos. Ahí está mi página www.josecastillorruiz.com. Pueden visitarla y ahí ver los diversos tipos de meditación guiada, basados en la respiración, basadas en la contemplación de la naturaleza de un bonsái, o meditación basada en caminatas virtuales en la naturaleza, o meditación basada en caminatas
en museos, una visita virtual. Esto nos evita el cansancio por Zoom. O sea, la utilización del Zoom cansa mucho el cerebro y el cuerpo. Entonces, de lo que estamos hablando, de técnicas de meditación, de ritmos ultradianos, previene mucho el cansancio por Zoom. De nuevo, por cada 90 minutos de trabajo, que es descansar 20, o por cada 60, 15. Para que el cerebro tenga un buen estado todo el día. Ahí estamos viendo en pantalla la teoría del Default Mode Network o redes neuronales en descanso. Todo el día y toda la noche, subrayo, todo el día y toda la noche está trabajando el cerebro. En rojo trabaja y en azul descansa, o sea, alternadamente. Entonces, con esto que estamos hablando, el tratamiento integral, ejercicio, meditación, dieta, visualización a futuro, el cerebro mantiene una buena condición de neurotransmisores. En rojo es la producción de neurotransmisores, serotonina, dopamina, norepinefrina, hormonas, flujo sanguíneo adecuado. Hablando un poquito de antifragilidad, el autor es el filósofo Nassim Taleb. Dice: la antifragilidad va más allá de la resiliencia, que significa robustez. Si lo resiliente resiste, permanece de la misma manera, lo antifrágil se convierte en algo mejor. Ahí vemos una imagen en 3 tiempos de la fragilidad, algo que se rompe, la resiliencia, algo que resiste, y lo antifrágil, algo que crece. La metáfora sería cuando va un huracán y golpea las palmeras como que se doblegan, pero reponen su figura normal. Así el cerebro se recompone. Y la antifragilidad es lo que crece a partir del estrés. Ahí vemos una neurona, cómo se reproducen varias, en base a modelos de inteligencia artificial. El cerebro tiene neurogénesis, capacidad de producir sus propias neuronas. Resiliencia, antifragilidad es como las plantitas que en invierno, en algunas partes del mundo, se sepultan bajo la nieve y lejos de secarse, a la primavera vuelven a surgir, rebrotan. Esa es la neurogénesis. Todos tenemos un mindset antifrágil, o sea, todos tenemos la capacidad de superar el estrés, sobreponernos al estrés, a la adversidad, con pasión y perseverancia, que le llaman grit, pasión y perseverancia por metas, visualizando metas a futuro. Entonces, esa es una gráfica de una persona que va en una canoa a través de la incertidumbre, la nebulosa, la neblina, pero sabe hacia dónde llegar. El cerebro produce 65,000 pensamientos por día. Volviendo al modelo de psiquiatría evolutiva, 45,000 se van al área posterior, en donde hay más receptores, y nada más 20,000 al área frontal. Entonces, la tarea nuestra es apagar los 45,000 pensamientos, porque si no el cerebro vive prisionero de su pasado, y vemos el cerebro posterior como en una cárcel. Y si estamos prisioneros del pasado, vamos a tener angustia, miedo, culpa, memorias negativas, rumiación, enojo, rencor, traumas complejos, tristeza, inseguridades, obsesiones, procrastinación. Entonces hay que vetar, apagar, hablarle al cerebro, el cerebro siente, para que el área frontal pueda liberar al cerebro de su pasado y proyectarlo a tener una memoria emocional de futuro, con planeación, concentración, memoria inmediata, sentido del humor, control de impulsos, optimismo, motivación, mejor capacidad para solucionar problemas, estabilidad y visión de metas. Esto nos permite practicar el mindfulness. El mindfulness consiste en vivir un momento presente, aceptando el pasado, o sea, no estar dándole vueltas a las cosas del pasado, y visualizando el futuro en forma positiva, viviendo la vida con responsabilidad y con sentido del juego, despertando la niña o el niño interior que todos llevamos dentro, evitando distorsiones del pensamiento, que son pensamientos automáticos negativos. A veces estos pensamientos del cerebro posterior cuesta trabajo detenerlos, son aprendidos, son paradigmas desde la infancia que nos producen ansiedad, depresión, neurosis. Y estas distorsiones del pensamiento son realidades virtuales, son como hologramas que sirven para 3 cosas, para nada, para nada, para nada. Es un breve ejercicio de terapia metacognitiva. Entonces, al hacer esa terapia metacognitiva y ver que esto no tiene ninguna utilidad, el cerebro anterior se puede activar prontamente con mantras, autodiálogo positivo. Haciendo una modificación de el gurú Thich Nhat Hanh, él propone que todos descubramos nuestro gurú interior para tener un modelo metacognitivo saludable,
practicando la compasión, que ya la revisamos, evitar buscar la aprobación de los demás, manteniendo curiosidad por los misterios de la vida, siendo innovadores, transformar el sufrimiento en dolor, desarrollar la conciencia del cuerpo, cultivar la ecuanimidad, evitar el enojo y el odio, practicar la meditación. ¿Qué es más útil para tener una vida plena? Tener desapego de pensamientos negativos, poner sana distancia de los problemas, quitar los problemas y nosotros tener una sana distancia siempre, evitar juzgar estos pensamientos, practicar realidad virtual, imaginarnos el día de mañana qué metas tengo, qué planes tengo a futuro, terapia autonarrativa, o sea, hablarnos positivamente, escribir pensamientos positivos en una hoja o una narración positiva en nuestra vida, practicar el sentido del humor, reírnos de nuestros problemas en forma proporcional, nos da salud. Ahí vemos una gráfica de cómo el autodiálogo positivo produce neuroplasticidad. O sea, si le estamos hablando positivamente al cerebro, el área frontal en amarillo rojo, amarillo se va a incrementar más en neurotransmisión y las flechitas están dirigidas hacia el núcleo accumbens, que es el centro de bienestar y del placer del cerebro. Entonces, hablarnos a nosotros mismos produce neuroplasticidad y neurogénesis. Ahí vemos otra gráfica en donde en verde se ve el área frontal medial que responde a mantras o frases de automotivación. Entonces, las afirmaciones positivas hacen que crezca el cerebro para esa meta que tenemos o ese cambio de hábito positivo que queremos lograrlo más rápido y más consistente. Practicamos la dieta emocional, que es una filosofía en donde el cerebro se cura a sí mismo con música, ejercicio aeróbico, sentido del humor, cocinar, leer, escribir, caminar, oír música, apreciar arte, para generar una memoria emocional del futuro, como ahí lo vemos. Y el juego de la vida, que es muy útil llevarlo siempre a cabo, desarrollando el atleta mental que todos llevamos dentro, transmitiendo entusiasmo, siendo siempre innovadores, generando vibraciones positivas, aceptando el pasado, viviendo el hoy, visualizando positivamente, asumiendo riesgos, microcambios, perseverando, siempre con sentido del humor, elaborar un autodiálogo interior positivo, creando resiliencia y antifragilidad, para así descubrir lo que la doctora Marsha Linehan dice, la mente sabia. Por un lado tenemos la mente racional, pensar, 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 y por otro lado la mente emocional, de sentir miedo, angustia, tristeza, enojo. Entonces hay que buscar ese gurú interior que dice Thich Nhat Hanh para mediar emociones y pensamiento y tener una vida más plena. Tenemos cursos online, el coaching de emergencia para secuelas del COVID-19, coaching de emergencia para la nueva realidad. Ahí están los módulos, módulo 1, módulo 2 del primer coaching del curso. Y hay productos naturales que hemos ido elaborando a través del tiempo para la ansiedad, insomnio, Serenom, todos hechos a base de sustancias naturales autorizadas por un laboratorio que está certificado por COFEPRIS, Expreso para concentración y memoria, Omega Plenium para el ánimo, Escalar para problemas circulatorios, Anima para el buen estado de ánimo y estrés. Y recientemente hemos diseñado una fórmula Inmunoxil que contiene básicamente muchos de los factores naturales que aumentan la inmunidad, como lo son omega 3, equinacia, vitamina C, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, zinc, selenio. Entonces es un comprimido, 2 cápsulas al día que aumentan la inmunidad en forma natural. Esta conferencia, como otros procesos, tenemos varios diplomados gratuitos en internet que los pueden consultar a través de nuestra página o nuestro canal en YouTube. Son enteramente gratuitos al público, pero requieren de mucho trabajo, muchas horas de edición, de captar diapositivas, de mejorar cada vez más la exposición que hacemos al público. Cualquier donativo será bienvenido ahí en los teléfonos o en la pantalla que está ahí. Les agradecemos su atención a esta exposición. Ahí están nuestras redes sociales para atender preguntas, comentarios, cualquier servicio que podamos dar a la comunidad. Y bueno, les agradecemos de nuevo su atención. Esperemos que esta información sea útil para todos ustedes. Y vamos a pasar a algunas preguntas, comentarios. En cuanto a la vacuna, pues hay varios candidatos a la vacuna.
Hay varios laboratorios muy connotados a nivel mundial, AstraZeneca entre otros, Moderna, la Universidad de Oxford. Hay algunos laboratorios rusos. Hay más de 100 protocolos de investigación, pero entre ellos creo que México va a estar presente en proporcionando voluntarios para la prueba de vacunas. Como decíamos al inicio de la sesión, en países desarrollados va a ser más rápido la contención de esta pandemia, aproximadamente para el 2021. Países menos desarrollados para el 2022. Esperemos que estemos en el primer grupo de países. Alguien puede decir, pero pues es México, pero si creemos en nosotros mismos, en resiliencia, antifragilidad, pues podemos superar muchos problemas. Dice una persona que a su hermano le dio COVID hace un mes, solamente le queda el cansancio y al hacerse o no la prueba sigue saliendo positivo el COVID. ¿Puede estar tanto tiempo infectado? Sí. O sea, estas personas desarrollan una inmunidad. Como les digo, se sabe poco el virus. Aquí lo ideal es que a su infectólogo o a su médico de cabecera consulten para ver el significado. Hay algunos atletas, cambiando de tema, pero dentro del mismo tópico, que han resultado positivos durante varias semanas o meses al virus. Pero parece ser que estas personas pueden donar plasma como un componente de medicamento de ayuda a personas que estén infectadas, o simplemente se mantienen ya con poca carga viral y pueden hacer su labor correspondiente. Que hay cierto que podrían ser peores los efectos secundarios de la vacuna. Miren, cualquier vacuna tiene riesgos. Entonces hay que poner una balanza beneficio contra riesgo, siempre, en cualquier medicamento, sea vacuna, sea antiviral, sea antibiótico, sea antidepresivo. Una vacuna bien corroborada, bien estudiada científicamente, tiene más efectos definitivamente que los efectos secundarios. Ya es cuestión de inclinación o de filosofía propia de tomar o no la vacuna. ¿Dónde se consiguen los suplementos? Pueden consultar la página que tenemos, que la dimos a conocer hace unos instantes, y ahí les dicen, por favor, que si van a seguir estos masterclass y si van a seguir saliendo periódicamente con diversos temas de actualidad, dando los pormenores de recientes avances. Hoy hablamos de manifestaciones emocionales del COVID, manifestaciones neurológicas, cómo identificarlas, cómo la mascarilla es un proceso de vacuna que uno mismo puede producir, y medidas de prevención. En personas de tercera edad, cómo manejar el confinamiento o el encierro. Pues hacer un pequeño estilo de vida, o sea, regulando el sueño, la dieta, pasatiempos, juegos de mesa, un uso proporcionado del internet, no abusar del mismo, tener al alcance películas propositivas de sentido del humor, ver series educativas para el cerebro, tener contacto social a través del internet o del teléfono con amistades, con familiares. Una pregunta es, ¿es factible que una persona que se contagió se puede volver a contagiar? Sí, se puede volver a contagiar. Sí, hay casos reportados en todo el mundo de reinfecciones por COVID. Si la oxigenación disminuye por abajo del 90%, pues hay que consultar a su médico de cabecera. Angustias son diversas. Decía Epicteto, filósofo griego, no son los problemas externos los que nos perturban, sino la percepción que tenemos de ellos. Entonces, ser creativos. Si alguien perdió el trabajo, si alguien perdió el estudio, hay que activar la creatividad que todos tenemos y crear nuevas formas de autoempleo. ¿Cómo controlar la ansiedad? Yo les decía la cuestión esta de hablarle a la amígdala. O sea, las amígdalas, el área 25, el cíngulo, sienten. Entonces, si dos neuronas nos están molestando, ten miedo, esta neurona ya está, ten miedo, ten miedo, yo puedo hablar con el cerebro y decir, oye, ya, párale, estoy ocupado, tengo cosas más productivas que hacer. Y está demostrado. Tenemos un video ahí en la página que habla de conexiones neuronales. Entonces, al hacer un bloqueo, desconexión, se separan las neuronas. Y si yo estoy hablando con el área frontal, voy a estar bien, creo un mantra, autodiálogo positivo, sentido del humor, escucho música, cuento chistes, pongo metas factibles. Hay neuroplasticidad frontal y neurogénesis. Esta es una forma práctica de hacer ejercicios de neurocoaching. ¿Recomendamos ponernos la vacuna de la influenza? Sí, es recomendable. Hay una nota de UNAC que agradecen por la participación por el compartir esto de la campaña nacional para promover el uso
de cubrebocas. Digo, aparte de cubrir la boca y protegernos en las vías respiratorias, pues se produce una vacuna natural. Esto avalado por la doctora Mónica Gandhi de la Universidad de California en San Francisco, quien amablemente publicó su artículo en el New England Journal of Medicine. Y esperemos vernos pronto en la siguiente masterclass. Que tengan un buen día, buen fin de semana y que Dios nos bendiga a todos. Que estén muy bien. Gracias. Y bueno, pues esta tarde nos da muchísimo gusto tener de nuevo a un gran amigo, un sacerdote jesuita, el sacerdote Javier Meloni. Él es doctor en teología, licenciado en antropología cultural, es miembro del Christianism and Justice y profesor de la Facultad de Teología de Cataluña en el Instituto de Teología Fundamental de Sant Cugat en Barcelona. Está especializado en el diálogo interreligioso y la mística comparada. Vive en la cueva de San Ignacio, en Manresa, donde acompaña y reflexiona sobre todas las diversas manifestaciones de la experiencia de Dios. Es autor de diversas publicaciones, entre las que destacan 47 libros, entre ellos Los Caminos del Corazón, Vislumbres de lo Real, Dios sin Dios, El Deseo de lo Esencial, por mencionar algunos de ellos. Pues la vida sabemos que es un regalo, ¿no? Y que las personas que llegan a prolongarla o que llegamos a prolongarla después de los 70 o más, empiezan también a perder el sentido de vida. Y qué hermoso lo que has dicho, de que todavía hay completud que tenemos que vivir o que experienciar, ¿no? Y compartir y esperar. Y pues ahí viene también otro proceso interesante para todos aquellos que están pues en algún asilo o que están esperando completar esa parte de la experiencia humana, ¿no? ¿Qué les puedes decir tú, por ejemplo, a estas personas? Y la otra es también, ya lo comentaste, pero el hecho de no estar con la persona, como que tienes la idea de que quisieras estar con tu ser amado en el momento, ¿verdad? Ya lo comentaste tú, pero también están viviendo quienes están perdiendo a sus seres queridos sin haberlos podido decir adiós, sin haberse podido despedir, sin tener ese momento para pues, recapitular la experiencia humana en el amor. Son dos situaciones que se están viviendo muy claras en este momento y que pues necesitamos como reflexionar en ellas, ¿no? Respecto a la primera cuestión de este último tramo de la vida, ¿no? Entiendo que te refieres a esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este final de camino donde vamos disminuyendo, donde puede aumentar nuestra soledad porque se van viendo las personas de nuestra generación o estamos en una residencia de ancianos? Y pues yo diría hacer como un recorrido de memoria, de gratitud y de aprendizaje, ¿no? ¿Qué ha ido dejando la memoria del pasado? ¿Qué sabiduría y qué conocimiento ha ido dejando en mí? Y poderse ir reconciliando de aquello que esté pendiente todavía. Por un lado esto. Y por otro, mirar a la luz que nos va a llegar. O sea, irse desprendiendo. Estamos en una sala de espera y la puerta está abierta. ¿Qué hacemos retenidos, agarrados a una silla o a una mesa? ¿Por qué no vamos a tener la libertad de traspasar el umbral y llenarnos de luz? Y entonces dejar como un vestido que queremos, pero que ya ha sido utilizado, y nos desprendemos, nos desnudamos, nos desprendemos del vestido y es empezar a sacarse los botones, empezarse a desabrochar y empezarse a poner el camisón de luz que nos recibirá cuando atravesemos ese umbral, ¿no? O sea, no alimentar el miedo, no alimentar el resentimiento, no alimentar la nostalgia, sino al contrario, el agradecimiento por lo vivido, la sabiduría acumulada por eso mismo que hemos recorrido, la reconciliación de aspectos que no hayan podido estar reconciliarlos antes de partir y disponerse a irse
desabrochando el vestido del hermano cuerpo para que nos pongan un vestido de luz en el otro lado del umbral. No temer ese abrazo, sino desearlo, porque en la medida de un suave y amable deseo, entonces facilitaremos ese tránsito. Lo que hace difícil la muerte es nuestra resistencia, nuestra y ajena. Eso lo complica mucho más, es lo del barco sin soltar las amarras. ¿Cómo va a desprender? Va a desgarrarlo todo, amablemente. Y cada amarra que soltamos es un desprendimiento, ir dejando cosas, la generosidad, la amabilidad, la bendición, seguir cambiando todos los sentimientos que sean amargos, convertirlos en amables y dulces. Y entonces nuestro mismo cuerpo se irá, digamos, desprendiendo para que nazca la mariposa que hay en nosotros. Y eso, en la medida que ese proceso lo hacemos con conciencia, cambia totalmente el sentido de la vejez, porque entonces nuestra vejez no es la acumulación de limitaciones y de contracciones y de soledad, sino que es la preparación, el gusanillo que va preparando su propia crisálida para convertirse en mariposa. Eso a lo primero. Y en lo segundo, la segunda pregunta, no estamos, o sea, si nos identificamos solo con el cuerpo, claro, cuando no hay proximidad física, entonces nos sentimos separados, y cuando perdemos nuestro cuerpo, pues también pensamos que lo perdemos todos. Si convertimos nuestro sentimiento de amor en un flujo de conexión, de energía y de visualización con la otra persona, en la profundidad, si Jesús dijo, ¿no? Si creyerais como una brizna, cambiaríais a la montaña del lugar, ¿no? Tendríais la fuerza para, con un poco de fe, seríais capaces de cambiar las montañas de sitio, ¿no? Significa que la materia es un punto de partida, pero no es un punto final, es el inicio por donde nosotros entramos en la conciencia donde estamos, pero sin la profundidad de nuestra oración y nuestra meditación, ese sentimiento de dolor y de separación lo convertimos en la presencia que esa persona está teniendo en mí a través del dolor que estoy sintiendo. Si estoy sintiendo dolor es porque en mí hay amor. No puedo convertir ese dolor en amor porque es lo que es, pero ese amor no en dolor, sino en fuerza de conexión para que donde estoy eso conecte con la persona ahí en ese momento en el que está confinada en el hospital, en la residencia, ahí donde no puedo acceder. O sea, creer de verdad en la profundidad del silencio de la meditación, que ese amor-dolor es el vínculo que se puede convertir en un amor-luz para esa persona de la que nos parece que estamos separados, pero no estamos separados justamente por el dolor, amor que estamos teniendo. Convirtamos ese dolor de amor en vínculo de amor para ayudar a esa persona, sentirla que estamos con ella y creer que hay mucho más de lo que vemos, mucho más de lo que sentimos, mucho más de lo que imaginamos, no porque nosotros lo creamos, sino porque precisamente el ser humano vive todavía una minúscula parte de sus posibilidades. Y cuando estamos acorralados es cuando podemos empezar a descubrir que hay otros espacios en nosotros y otros registros de realidad que hasta ahora no habíamos explorado. La incertidumbre como oportunidad, por Laura Barreda. Te invito a iniciar este maravilloso camino de la meditación para descubrir que la incertidumbre nos brinda una nueva oportunidad. Para ello, te invito a que pongas una posición de meditación. Tus 2 pies en el suelo, tu espalda recta. Inclina ligeramente tu barbilla hacia tu pecho.
Coloca las palmas de las manos hacia arriba para recibir un nuevo mensaje. Y haciendo una inhalación profunda, te invito a que entres en tu mundo interior. Lo primero que necesitamos es aprender a vivir en el momento presente, estar en el aquí y en el ahora. Y la mejor manera para hacerlo es la respiración. Por ello, te invito a que inhales profundamente y exhales. Y pongas toda tu atención en las sensaciones corporales que esta inhalación y esta exhalación provocan en ti, cómo entra el aire en tu nariz y cómo sale. Inhala y exhala. Vamos a inhalar contando hasta el 2 y exhalar en 4. Inhala, 1, 2. Exhala, 1, 2, 3, 4. Inhala, 1, 2. Exhala, 1, 2, 3, 4. Y así, manteniendo el ritmo de tu respiración, te invito a que toda tu atención esté en las sensaciones corporales mientras escuchas un nuevo mensaje sobre la incertidumbre. Inhala y exhala. Y ve reconociendo poco a poco que la angustia a veces nos paraliza, a veces se mezcla con ansiedad. Nos causa un miedo que nos paraliza, como si estuviéramos en una sensación de peligro o de vacío existencial. O sentimos una opresión que no sabemos definir, pero nos impide respirar. La incertidumbre, ese no saber qué es lo que va a pasar, nos causa una angustiada mente que anticipa cosas irracionales y solo piensa en peligros futuros. Aunque sabemos que todo puede cambiar en un instante, sobrevaloramos la seguridad. Cuando eso no nos da seguridad en la vida. Hoy te invito a que aprendas a recibir la incertidumbre como un regalo lleno de posibilidades. De posibilidades de descubrir nuevas capacidades. Estando aquí, estamos percibiendo una nueva manera de respirar, de estar tranquilos, de reconocer que sí podemos hacerlo. Lo primero
Para sentirnos seguros de algo, hay que bajar el ritmo de la vida, darnos estos minutitos para poder descubrir nuevas oportunidades. Porque una vez que reconozco la incertidumbre, reconozco que lo que quiero es sentir seguridad. Y poco a poco estoy descubriendo que puedo tener paciencia, que puedo estar en calma, que puedo estar atento al ritmo de mi meditación, que puedo percibir las sensaciones de mi respiración. De eso sí estoy seguro, que yo puedo controlar mi respiración. Y desde ahí, ¿qué emoción es la que te domina? No la juzgues, no la critiques, solo acéptala como una nueva oportunidad. Porque el miedo nos enseña a proteger lo que más queremos. La tristeza nos enseña a valorar lo que hemos perdido o lo que estamos perdiendo. El enojo nos enseña a defender lo que es nuestro, a reconocer nuestros límites y al mismo tiempo luchar por aquello que queremos, por aquello que amamos. Hoy te invito a aprender a darte tiempo a ti mismo, a generar estos minutos de meditación, porque tú vales la pena. Lo que tú amas vale la pena. Lo que tú valoras es importante. Deja de buscar resultados inmediatos. Solo en el silencio puedes descubrir cosas nuevas. Para transformar tu vida en una vida plena y que tenga sentido. Al inhalar, simplemente pregúntate, aunque no recibas la respuesta ahorita, ¿qué nueva oportunidad descubro cuando soy paciente? Reconocer mis emociones me llena de recursos para encontrar la paz interior. Descubre que sí puedes guardar silencio para escuchar
los deseos profundos de tu corazón. Y en esos momentos de silencio, descubrir qué nuevas oportunidades me presenta la vida. Ya has descubierto que sí puedes hacer estos espacios de silencio y escuchar los deseos profundos de tu corazón. Y para que esto quede cada vez más profundo, te invito a que recuerdes el enfoque del día de hoy. La incertidumbre me brinda nuevas oportunidades. La incertidumbre me brinda nuevas oportunidades. La incertidumbre me brinda nuevas posibilidades. Que así sea. Y bien, pues espero que hayan pasado una mañana muy interesante, llena de aprendizajes, llena de experiencias y que de alguna manera podamos seguirnos, podamos pronto vernos y que están muy invitados a nuestros diálogos del encuentro todos los martes y viernes a las 6 de la tarde. Estamos dialogando con alguien, con un especialista en diferentes sectores, diálogos muy interesantes, son gratuitos y con mucho gusto, nos daría mucho gusto que participen, que los escuchen y que pues los compartan también a sus grupos y demás. También quiero recordarles que estamos fuertemente y estamos liderando con muchas organizaciones. ESER está liderando una campaña contra el hambre. Pues vemos la situación difícil, nos han pedido ayuda de varias organizaciones para apoyar a las familias, nos han pedido ayuda precisamente también de San José de Raíces Galeana, una comunidad, un ejido que está como a 1 hora 40 minutos de aquí de Monterrey y que realmente está necesitando apoyo. Así es que los invitamos a que hagan redes. Las despensas cuestan 100 pesos. Por aquí ahorita vamos a ver un videíto para entenderlo mejor, pero los invitamos a participar. Esta es una experiencia también importante de solidaridad. Pueden hacer su voluntariado desde su casa y pues contribuir a la situación tan dura y tan fuerte que muchas familias están viviendo. Seamos generosos, seamos solidarios, seamos compasivos. Me da muchísimo gusto estar presentando a ustedes pues un programa, un proyecto, una ilusión, una esperanza de trabajar para la comunidad como hemos venido intentándolo a través de 21 años en la Casa del Voluntario. Pero ahora, en este momento, donde la situación de salud de muchos se ha complicado, donde se han perdido muchos empleos y la comida no llega a la mesa, estamos iniciando una campaña para apoyar las necesidades que tienen muchos comedores con los que estamos enlazados, casas de migrantes y comunidades vulnerables,
y apoyarlos de una manera gratuita, ahora que la solidaridad se necesita y se requiere pues alianzas estratégicas con instituciones, con diversas instituciones para llevarlo a cabo. Y me da mucho gusto presentar a una amiga, a la directora de responsabilidad social de la cadena de supermercados Merco, que bueno, juntas hemos venido diseñando esta campaña y hemos venido trabajando. Esta empresa trabaja con toda la idea del capitalismo consciente y bueno, en este momento en que la sociedad, en que la comunidad, en que la solidaridad hace falta, pues me encanta que podamos trabajar juntas y que podamos llevar este programa a muchísimas comunidades. Alma Rosa, bienvenida. De verdad me da mucho gusto estar participando con ESER. Es para mí de verdad un honor haber estado considerada dentro de esta campaña que juntos podemos salir adelante. Estamos preocupados por lo que está sucediendo en cada comunidad donde Merco está presente. Y es por eso que a nosotros nos interesó muchísimo estar con ustedes. ESER es de verdad una institución que es modelo en esta comunidad, que ha podido llegar a tener resultados ya muy tangibles. Entonces, nosotros de verdad vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para ir a tocar los corazones de cada persona en esta comunidad, para que podamos recibir muy buena respuesta y buena ayuda. Y junto con Merco, poder hacer esas 3,000 despensas que podamos entregar a las familias más necesitadas. Creo que es un momento en donde el valor de la compasión y de la solidaridad pues son una necesidad de ponerlos en acción. Entonces, pues esta compasión en acción, todos comemos, y te invitamos a que formes parte de esta campaña, te invitamos a que seas una célula más donde puedas con un grupo de amigas y de personas o estudiantes o maestras o familiares hacer esta red de redes para poder llevar estas despensas a muchísimas familias vulnerables. Aquí está nuestra información, donde puedes tener más detalles de lo que significa esta campaña, de lo que pudieras hacer, y nos daría mucho gusto que participaras. Y que estén pasando un octubre lleno de bonitas experiencias y con muchas gracias por habernos acompañado.